no voy a venir a dar clases y le quiero presentar a la doctora Sandra Echazú. Ella también es médico internista, es reumatóloga también, y ella va a venir a iniciar las clases de cardiovascular. Entonces, cualquier cosita que falle, pues yo les ruego que le presten ayuda, porque ven que siempre tiene su complicación hacer estas cosas, ¿verdad? Está bien. Bueno, entonces vamos a seguir con este tema. No sé si se acuerdan de la historia clínica que realizamos. Sí. Y a partir de esa historia clínica, pues hemos empezado a dilucidar en realidad cómo es que se forman los edemas. Entonces el tema se llama edemas y significado clínico de los mismos, ¿no? Entendiendo que el significado clínico lo vamos a poder deducir a partir de nuestro conocimiento fisiopatológico de los edemas. Como ven, el edema es un signo que puede ser cuantificado, que puede ser medido. Cuando nos mandan en el hospital, vaya a medir la barriga todos los días a ese paciente que tiene ascitis. Entonces uno tiene que ir a medir todos los días, ¿no? Estamos midiendo el edema. También se puede cuantificar cuando nos dicen mídale la barriga, pero además tiene que pesarlo. Y las variaciones en aumento o las variaciones en disminución siempre van a tener un significado clínico. Asimismo, como ven, podemos valorar el edema cuando buscamos las características de ese edema. Si es que es un edema blando, si es que es depresible y si se forma esta cosita que se llama, o que le denominan fobia, ¿no? Fobia positiva, fobia negativa. Y podemos encontrar fobia hasta incluso la raíz de los muslos, ¿no? Podemos encontrar fobia positiva en un edema blando. Cuando hemos visto estas diapositivas, hemos visto que el edema puede ser un edema generalizado que abarque desde los pies hasta los brazos y sea un edema generalizado, que cuando es un edema generalizado se denomina anasarca, ¿verdad? También puede ser un edema tan intenso que llegue a abarcar incluso las manos del paciente. Es muy interesante aprender a ver estos signos y a recopilarlos y guardarlos para ciertos cuadros específicos. Por ejemplo, un edema marcado así en manos con fobia positiva casi siempre va a corresponder a un paciente con síndrome nefrótico. Ni un paciente con insuficiencia cardíaca, con cirrosis e hipertensión portal, edema nutricional, van a llegar a este extremo de edema que abarque las manos con fobia positiva. En medicina nada es 2 por 2, 4. Yo les estoy hablando de lo que puede ser más corriente, y cuando vean un edema así tan acentuado que incluso llegue a las manos, casi siempre es un síndrome nefrótico. Pero aparte de estos edemas que están dentro de la clasificación de edemas generalizados, están el otro tipo de edemas. Este edema es un edema localizado. Tiene una fisiopatología completamente diferente. Como ven, es un edema evidente del labio superior. No hay edema en otro lado. Este es un edema que se denomina angioedema. Angioedema. Y es un edema que se produce por una reacción antígeno-anticuerpo, habitualmente a algo que el paciente ya reconoce como extraño y desencadena una reacción inflamatoria localizada que está dentro del tipo de las alergias, reacciones alérgicas. ¿Puede ser una picadura de abeja? Puede ser una picadura de abeja porque en la picadura de abeja está formada, el veneno de la abeja tiene proteínas. Esas proteínas son el antígeno.
que va a desencadenar una respuesta inmunológica. Al haber un encuentro antígeno-anticuerpo, se van a activar rápidamente los mastocitos y se van a degranular dando un edema localizado, ¿no? Entonces, el edema puede ser generalizado o puede ser localizado. ¿Qué comparten estos tipos de edema? Estos tipos de edema, cualquier tipo de edema implica que haya salida de líquido del espacio intravascular al espacio extravascular. Sea un edema generalizado o sea un edema localizado, ha habido una fuga, un escape de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial. ¿Qué vamos a buscar en un edema? Pues ya lo habíamos repasado, la forma de inicio, la distribución, si es simétrico o no, en qué horario se presenta, si es un edema blando o duro. A ver si recuerdan, ¿en qué casos hay un edema duro? En insuficiencia vascular. En una insuficiencia venosa, ¿verdad? Una insuficiencia venosa crónica. Esas pacientes que tienen dolor, pesadez en las piernas, piel oscurecida y están edematizadas con la piel brillante, acartonada, les apretamos primero que es un edema muy doloroso y segundo que es un edema poco depresible, es un edema duro, ¿no? El color, si es un edema blanco o si es más bien eritematoso, que nos va a indicar que es un edema inflamatorio, o si es más bien pigmentado, como en el caso que les cito posteriormente. Hay que ver también si es que es un edema que se asocia a sensibilidad, el edema del síndrome nefrótico, la insuficiencia cardíaca, la cirrosis con hipertensión portal son edemas no dolorosos. Un edema doloroso siempre va a implicar un edema inflamatorio de otro tipo. La temperatura también, si es que es un edema frío o caliente. ¿Qué factores hacen que aumenten o disminuyan el edema? Los síntomas y signos que acompañan, y esto es muy importante, ¿no? Porque, por ejemplo, si viene una paciente con edema localizado y como dice su compañera, viene urgente porque estaba tomando un mocochinchi y de pronto una abeja le picó, obviamente tenemos una reacción antígeno-anticuerpo. Pero si es un paciente que nos dice que tiene disnea, tiene tos y el edema ha sido progresivo, vamos a pensar que se trata de una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Una insuficiencia cardíaca. Y si está con edema periférico, es una insuficiencia cardíaca congestiva, porque significa que ya falló el ventrículo izquierdo, que se manifiesta con tos y edema. Y si es que edema pulmonar me refiero, y si es que hay edema periférico, es que ya hay falla cardíaca derecha. En ese contexto se llama insuficiencia cardíaca congestiva. Este gráfico lo habíamos visto, que el edema puede ser bilateral simétrico o regional. Bilateral simétrico tenemos que ver si es generalizado o solamente afecta a las extremidades inferiores, y hemos revisado las causas. Y si es que es un edema asimétrico unilateral, ya tenemos nosotros que pensar en otro tipo de enfermedades vasculares localizadas, ya no una enfermedad sistémica. Entonces podrá ser una insuficiencia venosa, como habíamos mencionado, obstrucción venosa, obstrucción arterial también, linfedema secundario, a filariasis, a invasión metastásica por algún tumor, lesión de tejidos blandos por infección o inmovilización de una parte del cuerpo. Y el ejemplo más claro de este último tipo de edema es cuando le viene una hemiplegia al paciente, y en una primera instancia no solamente hay hemiplegia del lado afectado, sino también hay vasodilatación persistente, hay una plegia vascular, que al haber una plegia vascular hay un aumento en la permeabilidad capilar y escape de líquido del espacio intravascular al espacio intersticial. Doctora, Sí. la otra diapositiva. A ver. En donde dice el edema de extremidades inferiores,
los dos cuadritos los separa en dos. Aquí, No, acá. aquí, Ahí, aquí. así, esos dos cuadritos. Eh, ¿Por qué los separa cuadritos así? Ya. Los separa porque estas son las formas más comunes de edema que solo afecte las extremidades inferiores y tienen una fisiopatología muy parecida. Estas enfermedades de aquí, el mixedema es relacionado a un trastorno endocrinológico, el hipotiroidismo. El linfedema primario también tiene otro tipo de fisiopatología por inflamación y obstrucción progresiva de los vasos linfáticos, y el lipedema es un tipo de edema relacionado a obesidad. ¿Ya? Bueno, habíamos visto que el agua intravascular, estamos hablando del agua solamente intravascular, representa el 5% de peso corporal. Con 5% de peso corporal, que haya fuga de líquido al intersticio, va a ser muy difícil que aún habiendo fuga de todo el líquido, haya manifestaciones de edema. Para que haya edema visible, tenemos que tener, hablando de edemas generalizados, tenemos que tener más del 8% de agua intravascular, de contenido líquido intravascular, para que fugue, salga al espacio intersticial y se manifieste como edema. ¿Cuál es el punto de partida que tenemos que comprender en los edemas generalizados? Todos los edemas generalizados, primero, que hay una sobrecarga de volumen. Y para que haya una sobrecarga de volumen, quiere decir un aumento del líquido intravascular del 5% a más del 8%, tiene que haber pues una ganancia de líquido al espacio intravascular. Esa ganancia de líquido al espacio intravascular no tiene otro mecanismo de producción que no sea la retención de sodio y agua. Como dice aquí, tiene que haber una reabsorción renal aumentada de agua y electrolitos. ¿Cuándo se desencadena esta respuesta? Que le ordena a los riñones retener sodio y retener agua. ¿En qué caso se desencadena? Cuando hay hipovolemia. Sí, cuando hay hipovolemia. ¿Cuándo más? Cuando falla la presión coloidosmótica. Cuando hay una disminución de la presión coloidosmótica, ¿sí? ¿Cuándo más? ¿Quién mantiene la presión coloidosmótica? Las proteínas. Las proteínas. ¿Cuál de ellas? Albúmina. La albúmina. Bien. Otra situación en la que hay una orden a los riñones para que retenga agua y sodio. Disminución del líquido. ¿Perdón? Hipotensión. Hipotensión. Cuando hay hipotensión. Cuando hay hipotensión también. Es lo mismo que cuando hay hipovolemia, ¿no? Hipovolemia puede haber no solamente por pérdida sanguínea. ¿Qué otras causas de hipovolemia podemos tener? Cuando el corazón está insuficiente, creo que el cuerpo lo toma como si estuviera hipovolémico. Con insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando hay insuficiencia cardíaca, estamos hablando de que el corazón tiene un gasto cardíaco disminuido. Si hay un gasto cardíaco disminuido, hay un volumen sistólico, un volumen de eyección también disminuido. Y si hay un volumen de eyección disminuido, significa que a nivel periférico va a haber ¿qué? Hipoperfusión. Exactamente, va a haber hipoperfusión. Y es otro estímulo, ¿para qué? Para que le diga al riñón, hace falta volumen.
El riñón no discrimina si es que es falta de proteína, si es que es hipotensión, si es que es falta de volumen, no discrimina. Porque a nivel del riñón, a nivel del sistema yuxtaglomerular, tenemos aquellas células que van a ser estimuladas, pero a partir de unos receptores de presión y receptores de volumen. Entonces, si baja la presión o si baja el volumen, el estímulo es interpretado igual por este sistema yuxtaglomerular. Hemos visto también esta imagen donde el cuerpo en general, en todo su sistema circulatorio, representado microscópicamente por el sistema venoso capilar y la comunicación venocapilar a nivel periférico. Cuando uno está de pie, ejerce una presión que se llama presión hidrostática, ¿no? Presión hidrostática, que tiende a aumentar la presión y el volumen a nivel distal de las piernas. Nosotros tenemos que mantener fisiológicamente un volumen suficiente que nos mantenga los requerimientos nutricionales y de oxígeno a todos los tejidos. Ese volumen se llama volumen arterial circulante efectivo, que se abrevia en estas letras que dice base. Ese volumen arterial circulante efectivo es el volumen intravascular que se va a modificar en todas las situaciones que ustedes han manifestado. Cualquier modificación del volumen arterial circulante efectivo va a dar lugar a un estímulo para retener volumen. La retención de volumen se divide en dos tiempos. Un primer tiempo que se activan ciertos receptores, pero cuyo efecto es muy pasajero. No es capaz de ser sustentable en el tiempo. En la segunda parte tarda algunas horas en estimularse, pero es el sistema del que hablábamos, el sistema de los vasoreceptores yuxtaglomerulares, tiene una respuesta prolongada y estable a través de la estimulación o activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Ese sistema, mientras persista el estímulo, va a persistir la respuesta a nivel renal para retener sodio y para retener agua. De tal manera que este sistema que mantiene el volumen arterial circulante efectivo es un sistema que está compuesto por la presión hidrostática, lo que les mencionaba, el volumen, la presión arterial, todo lo que han venido ustedes dando como ejemplos, ¿no? Volumen, presión arterial, los esfínteres pre y postcapilares. ¿Alguien puede explicarme qué significa la función de los esfínteres pre y postcapilares? No sé nada de circulatorio. A ver, primero, ¿dónde están estos esfínteres? ¿Arterias o venas? Venas. Arterias. Los ¿Dónde capilares, están los esfínteres? las arterias, yo creo, o están entre medio, en las uniones arteria venosa. Están en los capilares están en donde ocurre el intercambio, ¿no? Los esfínteres pre y postcapilares Gracias. En las están, como su anastomosas. nombre lo indica, en los capilares. Sí, pues. ¿No ves? No pueden estar en otro lugar. Esfínteres pre y postcapilares. Los capilares van a transformarse en venas, ¿no? Sí, exactamente. Así.
en las uniones Los esfínteres anastomosis. pre y postcapilares son músculos circulares, por si acaso. Son músculos que están antes de que finalice el capilar e inmediatamente después en el inicio de las venas. Por eso dice esfínteres pre y postcapilares, pero son músculos, son esfínteres. Imagínense igual que el esfínter esofágico, el cardias, o el esfínter anal, son músculos circulares. ¿A quién obedecen estos esfínteres? ¿A quién obedecen? ¿Ah? A ver, a la presión. En principio sí, la presión, pero ¿qué pasa si la presión baja? ¿Qué pasa en nuestro organismo? ¿Qué se libera? Si la presión baja, ¿Qué se libera? ¿Perdón? Presión. No, ¿Qué nivel todavía de falta. presión? La noradrenalina, ¿qué nivel Cuando de uno presión? se sienta y se para de golpe, los esfínteres capilares se contraen. ¿Por efecto de quién? Calcio. No. Acetilcolina. De los receptores que están De los receptores. ¿Pero quién estimula los receptores? ¿Quién? ¿Quién te pone tenso? simpáticos. Simpático. ¿Qué secreta el simpático? Noradrenalina. Adrenalina y noradrenalina. Pero fundamentalmente Yo dije noradrenalina. la adrenalina, porque la noradrenalina lo que va a hacer es aumentar la frecuencia cardíaca. ¿La noradrenalina hace eso? Sí, ¿Cree que inhibía? no. No. Entonces, los esfínteres pre y postcapilares son fundamentales y son quienes mantienen la presión arterial. Cuando nosotros damos un medicamento inhibidor de enzima convertidora de angiotensina o damos un medicamento bloqueador de enzima convertidora, los enalapriles, ¿qué son? IECAS. Los IECAS, cuando damos esos medicamentos, ¿dónde actúan? Bloqueando la renina-angiotensina, pero bloqueando y provocando vasodilatación. ¿Dónde provocan vasodilatación? ¿Dónde? A nivel de los esfínteres precapilares. Hay medicamentos que tienen el efecto dual a nivel precapilar y a nivel postcapilar. Abren. ¿Qué es la resistencia vascular periférica y por quién está dada? Por estos esfínteres, por los esfínteres pre y postcapilar. Y la resistencia periférica vascular está relacionada ¿a qué? A la poscarga. La poscarga es la fuerza que tiene que hacer el ventrículo al contraerse para vencer la resistencia vascular periférica. Significa que tiene que vencer la presión que tienen ¿quiénes? Estos esfínteres. Entonces, imagínense, cuando hay hipovolemia, sangrado, ¿quiénes se contraen primero? Estos. Inicialmente se contraen y después tiene que haber una redistribución del flujo para aumentar el volumen intravascular desde las vísceras, la piel, hacia órganos más nobles como los riñones, el hígado, el cerebro, y se distribuye mágicamente por efecto de ¿qué? De los esfínteres pre- Es como un sistema de retroalimentación negativa. Claro. Ya les he Doctora, dicho. Sí. ¿tiene algo que ver estos capilares con que cuando uno se levanta y de estar mucho tiempo sentado se marea? ¿Tiene algo Claro. que ver? ¿Sí? Claro, claro que sí. Todo tiene sentido. Pensé que era bastante. Ahora sí todo tiene sentido, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, bueno, la presión venosa, claro que sí. La presión venosa, el gradiente oncótico, como decía su compañera, y la permeabilidad capilar. Si la permeabilidad capilar está aumentada, ¿qué va a suceder? Intravascular. Va a haber fuga de líquido del espacio intravascular al extravascular y por lo tanto va a haber ¿qué? Edema.
Hipotensión primero. Problema. Hipotensión primero. Bueno, entonces, y obviamente la circulación linfática que tiene que estar indemne para poder también recibir parte del líquido, ¿no? Aquí están los esfínteres que les decía y se los he dibujado, habían estado acá, no me acordaba, pero ahí están los esfínteres, Entre las todos anastomosis los factores que capilares. tienen que ver con el mantenimiento del volumen arterial circulante efectivo. Estos factores regulan y se alteran en estas circunstancias cuando hay un aumento de la presión hidrostática, cuando hay aumento de la presión oncótica, cuando hay aumento de la permeabilidad o cuando hay obstrucción vascular. Para que vean un poco más en el vaso mismo qué es lo que sucede, hay fuerzas intravasculares y fuerzas extravasculares que actúan sobre la pared capilar y que básicamente están determinadas por la presión coloidosmótica del plasma que se opone a la pérdida de líquido, la presión coloidosmótica del líquido intersticial que más bien atrae el líquido hacia el tejido intersticial, la presión capilar y la presión del líquido intersticial. Estas fuerzas están en equilibrio, en condiciones normales están en equilibrio. Cuando estas fuerzas se alteran por cualquiera de los motivos que hemos mencionado, se produce edema. Este es el mecanismo de edema a través del aumento de la activación de estos dos sistemas que les mencionaba, uno que actúa rápido pero no es sostenible y otro que actúa más lentamente y es sostenible en el tiempo, que es el sistema renina-angiotensina-aldosterona. No se olviden nunca que los sistemas de compensación, la mayoría por retroalimentación negativa, son eficaces y son benéficos por un tiempo corto. Si la injuria, si el daño que provoca este efecto se mantiene en el tiempo, llega a ser más bien perjudicial. Como van a ver que llega a ser perjudicial esta retención de líquido en la insuficiencia cardíaca, en el síndrome nefrótico o en todos los otros tipos de edema. Entonces, en una primera instancia hay un aumento de vasopresina. Doctora, Que, disculpe, la presión arterial entonces atrofia lo que es el post capilar, o sea, los dos. la presión arterial Sí, atrofia. o sea, lo va desgastando como por la fuerza que está ejerciendo la sangre. No. No. Fisiológicamente estamos preparados nosotros para mantener una presión de flujo normal. Sí, pero normal, yo me imagino con una constancia En un caso arterial patológico. alta. Ah, eso Presión ya no es arterial. normal, estamos Sí. hablando de hipertensión. Hipertensión arterial. Por supuesto que sí. Cuando hay hipertensión arterial significa que hay una vasoconstricción persistente a nivel del esfínter precapilar, que no solamente va a provocar su hipertrofia, y eso ya determina un trastorno constante, es una remodelación del músculo del esfínter precapilar. Eso se traduce también con la remodelación ventricular izquierda. Cuando hay remodelación, se produce una disfunción diastólica por aumento del tamaño de los miocitos, que va a disminuir la cámara ventricular, que va a hacer que disminuya la capacidad de distensión y va a ocasionar una disfunción diastólica porque no va a recibir suficiente volumen durante la diástole. Y si no recibe suficiente volumen durante la diástole, el volumen sistólico también va a estar disminuido. ¿Eso qué es? Tipo, ¿Qué es la disminución del volumen sistólico? ¿Qué es? no. Ah, entonces tienes que seguir. Una cosa lleva a la otra, y hace rato hablábamos de que insuficiencia cardíaca izquierda es disminución del volumen sistólico. Así. Bueno, Sí, sí. bueno,
que repasar. Entonces decíamos que rápidamente se secreta vasopresina que va a retener agua y va a aumentar el volumen plasmático tratando de de aumentar o revertir la disminución del volumen circulante. Este efecto es pasajero en tanto que se estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, retiene agua, retiene sodio, aumenta el volumen plasmático para revertir la disminución del volumen arterial circulante efectivo. Sin embargo, esta retención de líquido en una situación que se mantenga en el tiempo va a provocar edema. Es un gráfico muy similar, pero ya aquí con ejemplos en los cuales disminuye el volumen circulante por deshidratación, por déficit de sodio o por hemorragia, quiere decir hipovolemia, disminución del volumen arterial circulante efectivo, disminuye el volumen sanguíneo, disminuye la presión arterial, se activa a nivel renal las células yuxtaglomerulares, aumenta la renina. La renina es transformada por el angiotensinógeno en angiotensina 1 y a nivel pulmonar es transformada en angiotensina 2. Este paso es muy importante y ha resultado muy interesante en los pacientes que han tenido COVID, que se han muerto por insuficiencia respiratoria, ¿no? ¿Por qué? Porque la proteína spike o la proteína clave del COVID resulta que había sido un inhibidor de esta enzima y por lo tanto provocaba una hipertensión pulmonar, una hipertensión generalizada, un aumento de la coagulabilidad que desencadenaba la evolución mala de los pacientes con COVID. Bueno, aumenta la angiotensina 2 y que produce ¿qué? Vasoconstricción arteriolar. Esa vasoconstricción arteriolar, ¿qué va a hacer? Va a aumentar la presión arterial y va a revertir este evento que se ha desencadenado acá. Retroalimentación ¿qué? Negativa. Pero además se estimula a través de la angiotensina 2 y en la corteza suprarrenal el aumento de aldosterona. ¿Qué va a hacer la aldosterona? A nivel tubular es la encargada de retener sodio y agua y eliminar potasio e hidrógeno. Entonces es un círculo que lo van a ver repetirse en muchos cuadros. Aquí nos habíamos quedado y estas células son las artistas, se llaman células granulares, que también se llaman células yuxtaglomerulares, que se localizan ¿dónde? En la arteriola aferente. Sí. Qué importantes son las arteriolas en el mantenimiento de la fisiología de la presión arterial. Tiene como función fabricar, almacenar y secretar renina. ¿Qué es la renina? Es una enzima que liberada a la circulación sanguínea por una disminución de la presión sanguínea va a ir a activar todo ese circuito que les he mencionado y que tiene una duración de aproximadamente 30 a 60 minutos. El cerebro, el corazón y las glándulas suprarrenales también producen renina, pero la principal fuente es el riñón. Esta renina es secretada ¿por qué estímulos? Principalmente por una disminución de la presión arterial que va a disminuir la presión de perfusión. Cuando algún elemento hace que disminuya la presión arterial o el flujo sanguíneo, se libera renina. Y aquí más claro no puede ser. La disminución de la arteriola aferente
va a ser detectada por los vasoreceptores que van a detectar esa disminución de la presión arterial. ¿Y qué van a hacer a nivel glomerular? A nivel glomerular van a retener más volumen y a nivel tubular van a retener más volumen. Bueno, ya entramos conociendo la fisiopatología básica de los edemas, recordando siempre que hay un volumen arterial circulante efectivo, que es el que no debe modificarse. En esos dos conceptos que tienen que recordar, vamos a hablar del edema de la insuficiencia cardíaca. El edema de la insuficiencia cardíaca participan diferentes factores. Primero, hay un aumento de la presión venocapilar. ¿Por qué hay aumento de la presión venocapilar? ¿Cómo dice? ¿Por qué hay aumento de la presión venocapilar cuando el ventrículo izquierdo falla? Por la disminución del corazón. ¿Por qué? Por la disminución de la presión. ¿Y qué hace la disminución de la presión? Hay insuficiencia ¿Insuficiencia? cardíaca. Del ventrículo izquierdo, de que lo ven. Sí. Pero al haber una insuficiencia aumenta el gasto cardíaco, es decir, hay una hipertrofia del corazón. A ver, vamos a analizar. Al haber insuficiencia ventricular, hay disminución del volumen sistólico. Eso es una parte. Es la parte anterógrada, hacia adelante. Pero el corazón tiene una parte retrógrada, que recibe sangre. ¿De dónde recibe sangre? ¿Qué tipo de sangre recibe? Sangre venosa. Venosa. Si este corazón izquierdo es incapaz de bombear la sangre arterial, ¿dónde se acumula esa sangre? ¿Dónde está? El sistema venoso está normal, porque el ventrículo derecho está normal. Entonces, ¿dónde se acumula ese volumen? ¿Dónde? ¿Quién tiene más capacidad de acumular líquido? ¿El sistema arterial o el sistema venoso? ¿El sistema? Arterial. Venoso. Eureka. ¿Por qué tiene más capacidad? Porque las venas son más elásticas. Cierto. Y porque normalmente el volumen en su mayor cantidad está ubicado en el sistema venoso. Si tenemos solamente un ventrículo izquierdo que no es capaz de bombear un volumen que le llega de la aurícula izquierda de manera anterógrada, no es capaz de bombear suficiente volumen, ¿dónde se queda ese volumen? En la aurícula izquierda primero, en el corazón después, en los pulmones después, ¿verdad? ¿Sí? ¿Y de los pulmones? No. En el hígado y después en los miembros inferiores. Entonces, cuando hablamos de corazón, Entonces hay un aumento de la presión venocapilar. En la insuficiencia cardíaca hay un aumento de la presión capilar porque hay un aumento de la pre o poscarga. Precarga. O sea, no hay opción, 50%, ¿verdad? De equivocarse o de acertar más bien, ¿no? No hay más, o es precarga o es poscarga, no hay más, ¿no? Entonces hablamos de precarga de la sangre que le llega al corazón
y hablamos de poscarga de la sangre que sale del corazón. Si el sistema venoso, que es el que alimenta el ventrículo derecho, aurícula derecha, pulmones y aurícula izquierda, está congestionado, significa que hay un aumento de la precarga. Bueno. Trastornos del equilibrio del medio interno con retención de agua y sodio. Y si hay aumento en la presión venocapilar, hay trastornos del equilibrio del medio interno. Ay, pero si está descrito aquí, no han leído ni siquiera, ¿no? Elevación de la presión venosa renal por congestión, disminución del flujo plasmático renal y vasoconstricción renal, disminución de la filtración glomerular, reabsorción tubular de agua y sodio. ¿Qué es eso? Activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Además, reducción de la presión osmótica del plasma y alteración de la permeabilidad capilar. ¿Por qué? Porque hay un aumento en la presión venocapilar que va a aumentar la permeabilidad capilar y va a producir fuga de líquido al intersticio y va a ser otro factor que estimule el sistema renina-angiotensina aldosterona. Demasiado. ¿Entendido, verdad? Sí, Sí. Nada más tienen que repasar fisiología. Y vamos. Recordar. Sí. Bueno, el edema de la cirrosis en la hipertensión portal, pero esto es muy fácil. Es muy fácil porque ¿qué produce el hígado? Fundamentalmente, ¿qué produce el hígado? Proteínas plasmáticas. ¿Cuál es la más importante? Albúmina. Si el hígado está cirrótico, ¿qué pasa? ¿No produce albúmina? Y si no produce albúmina, ¿qué pasa? Disminución de la presión. Hay hipoalbuminemia. Y si hay hipoalbuminemia, no nos saltemos los pasos, ¿sí? Y si hay hipoalbuminemia, hay disminución de la presión oncótica del plasma. Si hay disminución de la presión oncótica del plasma, ¿qué hay? No hay extravasación, fuga de líquido al intersticio. Fuga de líquido al intersticio. Si hay fuga de líquido al intersticio, ¿qué va a suceder? Hipotensión. Disminución del volumen arterial circulante efectivo. Si disminuye el volumen arterial circulante efectivo a nivel renal, ¿qué va a pasar? Se va a activar el sistema renina. Se activa el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Hay retención de agua, primero de sodio, ¿no? Y el sodio arrastra agua. Esa es la fisiopatología del edema de la hipertensión portal, de la cirrosis. Ahora, la hipertensión portal que provoca la cirrosis también desencadena edema, pero por otro mecanismo. ¿Por qué? Su nombre lo dice. Por aumento de presión en los conductos portales. Por aumento de la presión en el sistema portal. ¿El sistema porta qué es? ¿Arterial o venoso? Venoso. Y hemos dicho que a nivel de las venas hay un mayor volumen, pero si ese volumen se ve aumentado, también tiene que haber aumento de la permeabilidad y fuga de líquido al intersticio. Entonces, cuando hablamos de edema de la hipertensión portal, hablamos de que hay activación del hipoalbuminemia, disminución del volumen circulante efectivo, aumento o activación del sistema renina, angiotensina, aldosterona, que contribuyen principalmente al edema de miembros inferiores, pero la ascitis es más provocada por la hipertensión arterial portal. Están atentos. Yo estoy atento. Bueno, ese es el edema de la cirrosis. Si ustedes saben razonar. Ahí está. Este es un pacientito, fíjense, está hinchado de pies, como es de cabeza hasta la barriguita. Hinchado completamente, miren los ojos,
la cara, el Generalizado. cuello, la barriga, atención. Una cerca. Si le miráramos los pies y le miráramos las manitos, están edematizadas. ¿Qué les dije? Síndrome nefrótico. Sí. Síndrome nefrótico. En el síndrome nefrótico tenemos una lesión de la membrana glomerular que permite el paso de proteínas que normalmente no pasa. Permite el paso de las proteínas porque los podocitos se abren y las proteínas empiezan a salir abundantemente, más de 3.5 gramos al día. Hay pacientes que llegan a tener 7, 8. ¿Cuánto es lo más que has visto de proteinuria? Creo que 8. 8. Imagínense perder 8 gramos al día de proteínas cuando nosotros tenemos entre 3.5 y 5. Perdemos más de lo que producimos en el síndrome nefrótico. Hay pacientes que pierden proteínas, pero muchísimo. Al perderse las proteínas, al filtrarse proteínas a la orina, ¿qué hacen las proteínas? Aumentan la densidad urinaria. Sí, sí. Si aumenta la densidad urinaria, ¿qué arrastra? Arrastra agua, ¿verdad? Arrastra agua, porque siempre va a haber esa tendencia al equilibrio. Y si arrastra agua, el paciente, ¿cuánto va a orinar? Va a orinar un montón. Pero además esa orina, como tiene proteínas, tiene albúmina, va a tener una característica, va a ser una orina espumosa, tal cual un vaso de cerveza servido. Que ahorita nos haría bien porque igual que la otra clase me hace un calor terrible. Bueno, el síndrome nefrótico se caracteriza por edema, proteinuria mayor a 3 gramos, 3.5 gramos en 24 horas. Si se pierde proteínas, hay hipoproteinemia. Y perdiendo 8 gramos, 5 gramos de proteínas al día, ¿qué pasa con el hígado? Trabaja mucho más, tiene que producir más proteínas, pero si se pierden no llega a compensar la pérdida con la producción. Entonces el hígado ya no solamente comienza a producir más proteínas, sino que empieza a sintetizar más lípidos. Eso quiere decir que las personas que hacen ejercicio y implantan proteína están, como decir, fregando su hígado porque lo está haciendo trabajar más. Algo así. No. Lo que puede provocar un excesivo consumo de proteínas es que esas proteínas van a llegar al riñón. Y en el riñón que se van a acumular y van a obstruir y van a provocar una insuficiencia renal obstructiva. ¿Con creatina? Sí, por creatina. Creatina, que es lo que más hace ganar masa muscular, ¿verdad? No es nomás tomar proteína. El hígado no, el hígado se pone en reposo. Con pollito, nomás. Sí. Bueno, entonces el hígado no solo sintetiza proteínas y albúminos, sino también es donde se metabolizan las grasas y los hidratos de carbono para dar lugar a quienes, a las Formación de proteínas. En todo caso, un paciente que tenga esa patología, digamos, que va al gimnasio, tiene buenos músculos, bajaría su masa muscular porque tengo entendido que cuando no hay proteínas, el cuerpo busca de dónde sacar y saca de los músculos. Sí. Entonces estaría como en un estado de desnutrición. Sí, el paciente está desnutrido. Es más, lo equilibras, lo haces perder todo este volumen y queda sequito y queda desnutrido. Ahí se lo ve gordito, ¿no? Pero le haces tratamiento. Pierde todo el edema, le haces tratamiento, obviamente a la causa, y el paciente va a quedar desnutrido. Si pesaba 10 kilos, va a pesar 4 kilos. Va a estar desnutrido. Es un ejemplo. Bueno, entonces, ¿perdón? Como el kwashiorkor. Como el kwashiorkor, exactamente, sí. Entonces va a haber hipoproteinemia, pero además
les decía, esto es importante, hiperlipidemia. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo que empieza el hígado a formar más proteínas, forma lipoproteínas. Pero esas lipoproteínas van a ligarse a las proteínas, van a llegar al riñón, las proteínas se van a separar de la parte lipídica, van a pasar a la orina y la parte lipídica va a volver a la circulación sanguínea. ¿Qué consecuencia trae esto? Que el paciente va a tener pérdida de proteínas, hipoproteinemia, pero hiperlipoproteinemia. Entonces, estos pacientitos están desnutridos, están en anasarca, pero tienen colesterol alto, lipoproteinemia, un aumento, una hiperlipoproteinemia. Irónico. Lo que les decía que en el síndrome nefrótico se produce una alteración en la membrana glomerular y la causa puede ser diversa, ¿no? Glomerulonefritis, nefropatía diabética, amiloidosis, enfermedades del colágeno, lupus eritematoso, artritis reumatoide, medicamentos, muchas causas que pueden dañar la membrana glomerular y que provoquen síndrome nefrótico. ¿Se entendió? ¿La diabetes Facilito, también podría? ¿no? ¿Perdón? ¿Un síndrome nefrótico causado por diabetes? Sí, O sea, el síndrome nefrótico siempre va a estar por algún daño membrana. en la membrana. Así es. Ah, ya. En este esquema del síndrome nefrótico, este es un algoritmo donde hay hipoalbuminemia con albuminuria. Disminuye la presión oncótica, transudación de líquido al espacio intersticial, hipovolemia. Si hay hipovolemia, ¿se activa? Sistema Renina angiotensina aldosterona. Retiene agua, retiene sodio y se produce edema. Pero sí es muy fácil. También hay alteración a nivel de los túbulos colectores, donde va a haber una retención primaria de agua y sal. ¿Pero por qué? Por esa pérdida de proteínas que aumenta en la densidad urinaria y arrastra agua. Siempre la tendencia va a ser aumentar el volumen plasmático a partir de la activación de este sistema renina-angiotensina-aldosterona. Es un edema muy particular que se presenta en el síndrome nefrítico. Cuando vean a este paciente, fíjense, el cuello está delgadito y bueno, no les muestro más porque no tiene ninguna relevancia. Aquí lo importante es que tiene un edema localizado, bipalpebral, de párpado superior y párpado inferior, bilateral. Si fuera de un solo lado, es unilateral. ¿Y en qué pensamos? Lo tenía en la punta de la lengua. Signo de Romaña. ¿Qué enfermedad? Chagas. ¿Sabes? Bueno, en el síndrome nefrítico hay daño a nivel glomerular, pero es un daño inflamatorio. Ese daño inflamatorio se produce más bien una alteración a nivel del capilar glomerular. Si se produce una alteración del capilar glomerular, ese capilar glomerular va a vasocontraerse, va a producirse una vasoconstricción. Y el mismo proceso inflamatorio con vasoconstricción va a tender a aumentar la presión arterial. Va a haber un aumento de la presión arterial. Va a haber una inflamación del glómerulo. Y esta inflamación del glómerulo tan intensa va a permitir el pasaje de otros elementos formes que son los glóbulos rojos. Entonces el paciente pierde proteínas porque se inflama parcialmente la membrana glomerular, pierde sangre por el mismo proceso inflamatorio y sube la presión arterial por la inflamación de la arteriola capilar, de la arteriola glomerular. Esa es la característica
del síndrome nefrítico. Hipertensión arterial, hematuria y proteinuria menor a 2.5 gramos en 24 horas. El edema no se produce por hipoproteinemia. El edema tiene otro mecanismo. Tiene un mecanismo que les mencionaba, inflama la arteria glomerular, disminuye la filtración glomerular, y si disminuye la filtración glomerular hay una retención de volumen. Esa retención de volumen provoca lo contrario de los otros cuadros, que disminuyen la presión arterial o disminuyen la presión osmótica del plasma. En este caso hay un aumento de la presión arterial por vasoconstricción inflamatoria, que va a provocar hipertensión arterial, la hematuria y una proteinuria leve. Esta reacción inflamatoria que permite el pasaje de proteínas menos de 2.5 gramos, también permite el pasaje de glóbulos rojos. Estos glóbulos rojos tienen que deformarse y romperse al pasar el glomérulo. Se deforman y se rompen. Entonces, en la orina no vemos glóbulos rojos bien formados. Vemos glóbulos rojos rotos, deformados. No son glóbulos rojos normales. Estos glóbulos rojos que se han roto se llaman Era algo con lisis. Esto daría Es con lisis. esto daría como resultado una hematuria, ¿no, doctora? Sí, hay hematuria. Sí. Pero el lisis No, tiene un nombre. ¿Crenación? ¿Qué se llama? Oh, sí. ¿Crenación? Crenación. Glóbulos rojos Hinchado. crenados, reventados. Pero se produce tanto pasaje de glóbulos rojos que van y se acumulan en los túbulos y se forman pedacitos de glóbulos rojos acumulados que adquieren la fórmula de los túbulos renales y que aparecen en la orina y se llaman cilindros. En este caso se llaman cilindros de sangre o cilindros hemáticos. Cilindros hemáticos. Entonces, si veo a un paciente con hipertensión distribuida principalmente a nivel palpebral, bilateral, con un leve edema perimaleolar, y en el examen de orina, hematuria y cilindros hemáticos, no existe otro diagnóstico que no sea un síndrome nefrítico. No existe otro diagnóstico que no sea un síndrome nefrítico. Entonces, en el síndrome nefrítico hay una inflamación glomerular, lesión del capilar glomerular, pasaje de glóbulos rojos y proteínas, lo cual produce proteinuria y hematuria. Además, se produce, al haber inflamación glomerular, disminución del filtrado glomerular, y si disminuye el filtrado glomerular, hay una disminución, hay una retención de agua y sodio, lo cual aumenta el volumen y produce hipertensión y edema. Si hay una retención de agua y sodio, se produce oliguria. El edema intersticial produce una compresión arteriolar, activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, retención de agua y sodio,
que no se elimina porque disminuye el filtrado glomerular y contribuye al desarrollo de hipertensión. El edema carencial. En el edema carencial, lo que mencionaba la doctora, el extremo se llama kwashiorkor, son los típicos niños africanos que están muy barrigones y con los tobillos y las piernas edematizados. Además, el cabellito o se les ha caído o tiene el signo de la bandera. El cabello necesita de una buena cantidad de proteínas. Si no tenemos buena cantidad de proteínas, crece normal, pero en el extremo se va despintando. Y entonces tenemos, digamos, cabello negrito, menos negrito y choco al final. En el campo aquí, en los mayoreos, a veces uno llega así y le agarra la cabeza, ¿no? ¿Y qué? ¿De quién es este choco? Dicen, ¿no? Y es porque su cabellito está así. ¿Eso es bueno o es malo? Es malo porque está desnutrido. Está desnutrido. En el de edema carencial, es decir, por desnutrición, fisiopatológicamente, lo que hay es falta de Nutrientes. proteínas. Proteínas. Son los niños que se alimentan pan de desayuno, pan al media mañana, pan de almuerzo, pan en la cena. O arroz. Arroz, fideo, yuca. Esos son los niños que reciben alimentos basados en hidratos de carbono. Hay una ingestión deficiente de proteína, se pierde poco a poco las proteínas, inicialmente proteínas de la sangre, posteriormente el hígado empieza a trabajar más, no es capaz de reemplazar, se produce una consunción de las proteínas musculares que se van atrofiando, hay una síntesis ya inadecuada, un catabolismo exagerado de estos pacientitos. Pero este extremo no solamente se presenta por falta de proteínas en este tipo de desnutrición, sino también principalmente en algunas neoplasias en etapa terminal, los pacientes con cáncer en etapa terminal. Ayer me mostraban una fotografía del que es el presentador del programa deportivo, Fermín Zavala, totalmente consumido. No sé si ven. Totalmente consumido. Para mí, el tipo o tiene un cáncer o tiene una diabetes descontrolada. Porque estar así en ese estado no tiene otro diagnóstico. Bueno, no tiene cara de hipertiroidismo tampoco. Hipertiroidismo porque el metabolismo se acelera, las proteínas se consumen y cuando hay un exceso de colesterol. Este es el lipedema, otro tipo de edema en el que se produce principalmente esta forma, este aumento de volumen, pero no es por falta de proteínas, es por el exceso de ¿qué? De presión hidrostática. Se presenta en la obesidad mórbida, ¿perdón? Ahí puede haber exudado. Por supuesto, hay un aumento de la presión hidrostática que afecta a la presión venosa periférica, vasodilata los vasos y se hinchan. Es frecuente en el consultorio ver pacientes con sobrepeso, obesidad de diferentes grados que dicen, no, si esto es hinchazón, no es gordura, dice, esto es hinchazón por la gordura, ¿ven? Por el peso. Ese es el lipedema, que además hay un acúmulo de grasa y líquido en el espacio intersticial que hace un edema duro y doloroso, difícil de tratar. El edema, en el mixedema, hablamos de un edema que tiene ciertas características por acumulación de cierto tipo de tejido colágeno que se acumula en tejidos blandos, principalmente a nivel palpebral y a nivel de miembros inferiores. Son mucoproteínas que se forman en un hipotiroidismo avanzado y que se depositan a estos niveles, provocando un edema duro, doloroso, que poco depresible, que se presenta y hace sospechar de un hipotiroidismo. El edema de la gravidez se presenta porque el útero va creciendo y va comprimiendo. ¿Qué comprime? El cervix, creo que es La vejiga.
Le dicen a la embarazada, no se acueste del lado derecho, acuéstese del lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el útero crece y comprime el sistema portal. Comprime el sistema portal. La embarazada nunca tiene edema generalizado en condiciones normales. La embarazada siempre tiene edema de miembros inferiores. Sobre todo, ¿cuándo? ¿En el primer trimestre? No, ¿cuándo? En el último trimestre, en las últimas 3 semanas, ¿no? Ese es el edema de la embarazada por gestación. Este es el edema por éxtasis venoso, que es bilateral, pero fíjense la diferencia de los otros edemas, ¿no? Es un edema claramente inflamatorio, doloroso, y que se produce atrofia de la piel con hiperpigmentación, acartonamiento de la piel y además ulceración. Esas úlceras que nos están diciendo que hay hipoxia tisular, hay mala circulación. Edemas asimétricos. Fíjense la diferencia en el volumen de esta pierna y de esta pierna. Este ya es edema asimétrico. Causas obstructivas. Cuando no es tan doloroso, cuando se presenta sin cambios en la coloración, hablamos de una trombosis venosa profunda. Se llama flegmasia alba dolens, clásico en semiología. Flegmasia alba dolens. Si lo ponemos al paciente acostado, van a ver la diferencia en los miembros inferiores. Un miembro inferior normal, el otro miembro del mismo color, solamente que con aumento de volumen. Diferente a este otro tipo de edema donde hay cambios en la coloración. Este está de una coloración normal, este está de una coloración primero oscura. Fíjense la punta de los dedos que evoluciona a esto. La obstrucción es arterial. Es un edema asimétrico obstructivo por una trombosis arterial. Clásicamente su nombre se dice flegmasia cerulea dolens. Duele, el paciente entra en shock por este tipo de tromboembolismo. Es una urgencia, tienen que ir a desobstruir esa arteria porque si no, termina necrosándose. El otro no duele, este sí duele. Edema localizado por trastornos en la permeabilidad vascular, lo mismo que habíamos visto en el labio superior, aquí en la lengua. ¿Se puede morir el paciente? Sí, se puede morir por obstrucción de vía aérea superior. Hay una reacción antígeno-anticuerpo por alguna sustancia que hace que se liberen histamina, otras sustancias vasodilatadoras del grupo de las cininas que aumentan la permeabilidad capilar localizada. Esto se llama un edema angioneurótico. La fisiopatología es esa, es una reacción antígeno-anticuerpo que desencadena liberación de sustancias vasodilatadoras, es lo mismo, con más gravedad, y el edema, otro tipo de edema, que es el edema de origen linfático. En este caso tenemos una obstrucción linfática. Es también causa de edema asimétrico, como estos pacientes que tienen una edema muy manifiesto del miembro inferior que llega a ser una elefantiasis. La causa puede ser una atrofia de vasos linfáticos congénita, puede ser por filariasis o puede ser también por un vaciamiento ganglionar por un cáncer de mama, donde han tenido que hacer un vaciamiento ganglionar y entonces el miembro superior del lado donde han hecho la mastectomía se edematiza. La causa del edema es un deficiente flujo linfático. Bueno, el miércoles